Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 2, versículo 15. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo. Le quiero compartir esta mañana de algo que Dios me mostró en la madrugada. Llevo 2 días hablando con el Señor y no es que no hable tan seguido, sino que muchas veces Dios me revela temas específicos, cosas específicas que tengo que hablar en momentos y en lugares específicos. El día viernes pasado me habló y Dios me cambió el tema y me dijo que hablara algo en la radio, que me quedé muy corto, por cierto, pero hablé sobre los hijos de Job. Y cómo Job era un hombre intachable, recto, temeroso del Señor, pero aún así sus hijos murieron. Cosas tremendas. La salvación es personal. Nadie puede ser salvo por otro. Yo compartí que los hijos de Elí también murieron y Elí era el sumo sacerdote en la casa para Israel y en la casa del Señor. Dígale al hermano que tiene ahí al lado, la salvación es personal. No puedes diezmar por otro, no puedes ofrendar por otro. El problema de Job y de Elí es que no enseñaron a sus hijos, no los instruyeron, no los capacitaron, no los entrenaron. Quiero que sepa usted esta mañana que usted está en esta iglesia para ser capacitado, entrenado, direccionado, instruido por Dios. Usted vino aquí para ser enseñado y armado con las armas celestiales para poder vencer al enemigo y toda hueste de maldad. Así es que Dios me habló ayer y yo lo compartí un poquito también en la universidad ayer, que estábamos dando la universidad. Se lo comparto hoy, lo compartimos en la radio. Y en la noche Dios me despertó una vez más y me dijo: ¿ya observaste los 3 desiertos de Moisés? Y yo le dije: ¿cómo que los 3 desiertos de Moisés? Me dice Dios: sí, ¿acaso no sabes que yo pasé por 3 desiertos a Moisés? Yo pasé por 3 desiertos a Moisés para que Moisés llegara a ser lo que tenía que ser. Y entonces Dios me empezó a hablar y me empezó a revelar a mi corazón que todos los que queremos llegar a hacer algo delante de Dios y ser usados por Dios, debemos primeramente estar dispuestos a querer pasar el desierto. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 23: el Señor es mi pastor. Usted lo conoce y nada me faltará. Aunque pase por valle de muerte y de sombra, no temeré mal alguno, pues su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿Cuántos lo conocen? En el desierto hay peligros, hay sequía. En el desierto hay serpientes y escorpiones. En el desierto el pueblo de Israel, cuando pasó y murmuraron contra Moisés, Dios mandó serpientes abrasadoras y mordieron al pueblo, y el pueblo empezó a morir en el desierto. Se tuvo que levantar la serpiente de bronce para que todo aquel que viera la serpiente de bronce quedara exento de la muerte y fuera limpiado y redimido y fuera guardado por el Señor. Y esa serpiente de bronce representa al Señor Jesús. Pero el desierto representa sacrificio, cansancio, dolor. Puede representar angustia, temor. Si yo le pregunto esta mañana cuántos quieren pasar por el desierto, muchos van a decir: no, yo no. Porque el desierto además es prueba. El desierto te va a poner a prueba. Y repito, Dios me dijo: ¿no has visto a Moisés?
Yo lo pasé por 3 desiertos, yo lo procesé por 3 desiertos. Todo aquel que anhela estar cerca de Dios, escuchar la voz de Dios, ver la gloria de Dios en su vida, tiene que estar dispuesto a pasar por el desierto. Aunque no nos guste, no nos agrade, aunque nos provoque miedo, dolor, temor, sacrificio, cansancio, y estemos expuestos a peligros. El desierto te expone. El desierto va a sacar de ti quién eres. El desierto te va a procesar. Entonces Dios me empezó a hablar y me dijo: yo procesé a Moisés en 3 áreas, en 3 edades y en 3 etapas de su vida diferentes a Moisés, pasándolo por 3 desiertos. El primero es en Éxodo capítulo 2, versículo 15. Y el primer desierto tiene que ver claramente con escapar del mundo, salir del mundo. Usted conoce la vida de Moisés. Moisés fue creado y criado para estar ahí en Egipto. En Egipto, Moisés fue el hombre más hábil militarmente hablando. Era el hombre que podía tener las estrategias militares. En los grandes misterios de Dios, en las grandes obras de Dios, Dios permitió que el hombre que iba a ser usado por Dios fuera educado bajo la mano de aquel que era el tirano para el pueblo de Dios. Ahí estaba siendo educado Moisés. Moisés creció, se desarrolló. Cuando estuve estudiando la vida de Moisés, que la he estudiado mucho, ¿cuántas películas hemos visto de Moisés cuando abre el mar? Hemos visto un montón de películas. Y cuando nosotros vemos que Moisés era el hombre que Dios lo convirtió en el hombre más manso de la tierra, porque era un hombre de un carácter, amado hermano, tremendo. Era un hombre que se airaba, se enojaba, se molestaba, como muchos de nosotros. Pero cuando lo presentan en las películas, que regresa con Faraón, lo presentan en una forma, porque a veces la gente confunde la humildad con el ser tonto. Y lo presentan en una forma así como que: mira, Faraón, ¿no quisieras tú dejar ir al pueblo? ¿Usted cree que Moisés iba a llegar así? Cuando yo estuve viendo la vida de Moisés, y cuando usted ve a Moisés, era un hombre bien fuerte, era un hombre grande, fuertísimo. Tan fuerte era que de un golpe mató a un hombre. Era tan fuerte Moisés como Sansón. Tan fuerte Moisés, que narra la Biblia que cuando llegó al pozo de Madián, vinieron varios pastores a despojar a las pastoras que estaban ahí, y Moisés, solo él, dominó a todos los pastores que estaban ahí. ¿Cómo sería Moisés de grande y de fuerte? Que cuando menos una docena de pastores salieron huyendo delante de él. De ese tamaño era Moisés, por si usted no lo había leído. Y cuando él llegaba con Faraón, no crea que le decía: dice Dios que dejes ir a mi pueblo. Y no crea usted, como ve en las películas, que Faraón le decía: no, Moisés, no lo voy a dejar ir. Y Moisés decía: está bueno, te voy a acusar con Dios. Y llegaba la segunda plaga y dice Dios que... ¿Usted cree que así llegaba Moisés? No, amado hermano. No, amado hermano. Moisés llegaba con Faraón y dice: así te dice el Señor, perro incircunciso, vas a dejar ir a mi pueblo, porque si no te atienes a las consecuencias. El otro decía: no, no lo voy a dejar ir. Se endurecía su corazón. ¿Y sabe qué decía Moisés? Moisés se airaba, se enojaba y salía enojado y dice: vas a ver, esto no se va a quedar así. Amado hermano, a veces confundimos que los hombres de Dios son: ay, hermano, Ancina, Dios le bendiga. No. Ese no es el Moisés que dice la Biblia que era.
Ese Moisés era un hombre de carácter. Dios no le quitó su carácter, Dios le moduló su carácter. Dios lo trató, Dios lo procesó para que Moisés fuera un hombre conforme a la voluntad de Dios. Mire, amado hermano, el segundo desierto por donde pasó Moisés. Le voy a decir los 3 desiertos por los cuales pasó Moisés. El primero fue cuando mató precisamente a ese egipcio de un solo golpe. Dice que salió huyendo de la presencia del faraón y Dios lo pasó por el desierto hasta llegar a Madián. El segundo desierto que pasó Moisés es en Éxodo capítulo 4, versículo 20 y 21. Éxodo capítulo 4, 20 dice: Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Segundo desierto, ya se había salido, había ido a Madián, ahora iba de regreso. Había que volver a pasar el desierto. Tercer desierto que pasa Moisés. El tercer desierto está en Éxodo capítulo 3, versículo 17 y 18. Perdón, creo que me equivoqué en la segunda cita, ¿verdad? No, sí está bien. A ver si está en el tercer desierto, perdóneme, es cuando Dios libera al pueblo de Israel y lo saca, y entonces él va al frente, creo que es Éxodo también 4, me parece, y va al frente del pueblo de Israel, y yendo al frente del pueblo de Israel lo hace atravesar el desierto. Vamos a ver si es esta cita. A ver, Éxodo capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice: y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás: el Señor, Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos a 3 días del camino del desierto para ofrecer sacrificios al Señor. Bueno, hasta ahí. Hay 3 desiertos. El primero es cuando Moisés sale huyendo de la tierra de Egipto. El segundo, cuando lo regresan de Madián a Egipto. Y el tercero, cuando sale de Egipto con todo el pueblo de Israel, él a la cabeza, y haciendo pasar ahora al pueblo por el desierto, para después atravesar el Mar Rojo y ser conducido a la tierra prometida. Entonces yo le dije a Dios: bueno, ok, entendí. Moisés pasó por 3 desiertos. Primero cuando salió, después cuando regresó y después cuando se fue a la tierra prometida. Hubo 3 desiertos por los cuales Moisés tuvo que atravesar. El primer desierto es el desierto de la soledad. Es un desierto que tú tienes que pasar solo. Nadie va a ir contigo. En ese desierto Moisés salió huyendo de Faraón y atravesó el desierto por primera vez solo. Ese desierto es donde tú te tienes que despojar del mundo. Es que el gran problema es que el cristiano de hoy, me dice Dios, no está dispuesto a ver mi gloria. Porque para ver mi gloria y tener paz, porque al final de los días de Moisés se paró y contempló la tierra prometida a la edad de 120 años. Y él tuvo paz por haber hecho la voluntad de Dios y haber sido el instrumento de Dios. Y que la vida de Moisés se hubiese cumplido el propósito por el cual Dios lo hizo nacer. A ti Dios te hizo nacer con un propósito. Te hizo nacer con un propósito. Y deberías de estar dispuesto a pasar los procesos. Los desiertos son procesos. El desierto es prueba.
Moisés no conocía a Dios. Tenía 40 años cuando salió por su primer desierto, y el número 40 es número de prueba. Pero Moisés no conocía a Dios. Dios conocía a Moisés, pero Moisés no conocía a Dios. Moisés conoció a Dios a la edad de 80 años, cuando se le reveló en la zarza ardiente. Hasta ahí conoció Moisés a Dios. Quiero decirte que no sé cuántos años tienes y a qué edad conociste o recibiste a Cristo en tu corazón, pero no importa a qué edad lo hayas conocido, lo que importa es que Dios te conocía desde el vientre de tu madre. Creo que no me escuchaste. Dios te conoce desde el vientre de tu madre, y Dios te permitió nacer y no morir, porque Moisés iba a morir, lo iban a asesinar, pero Dios no permitió que Moisés fuera asesinado, porque Dios tenía un propósito en la vida de Moisés. Aunque Moisés no conocía a Dios, Dios sí conocía a Moisés. Dios no ha permitido que tú mueras, porque Dios sabe que hay un propósito en tu vida. El problema es cuando nosotros, aun cuando no conocemos a Dios, nos negamos a ciertos procesos que tenemos que pasar. Moisés tuvo que pasar por el primer desierto, y el primer desierto es el desierto del despojo. Te tienes que despojar de las ropas de Egipto. Moisés era el hombre mejor dotado física, mental y militarmente. No había mejor estratega en Egipto que Moisés. No había. Él era el hombre educado por Dios bajo la mano de Faraón. Hasta Faraón fue usado por Dios. Dios usa hasta Satanás. Lo compartía yo ayer. Dios usa a Satanás para muchas veces traer juicio en la vida de las personas, como lo hizo con Job y con los hijos de Job. Satanás es el instrumento muchas veces en la mano de Dios, y la gente lo reprende, pero si él ya está reprendido, él ya está debajo de tus pies. ¿Por qué se levanta? Por varias cosas. Porque tú lo dejaste levantar, o porque tu vida no está bien delante de Dios. Y Dios lo usa para sacar juicios, y también lo usa para bendecir. ¿Usa Satanás? Claro. Dice la palabra que usa a la gente impía. Dice: la gente impía acumula tesoros durante toda su vida, pero no es más que para dejárselo a los hijos, a los justos, a los cristianos, a los hijos de Dios. Deja que se enriquezcan. Al final van a llegar y te van a decir: todo te pertenece a ti, te lo van a dar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios usa los cuervos para alimentarte. Los cuervos son figura de demonios, y Dios mandó cuervos para que le llevaran carne todos los días a Elías. Dios usa. En sus misterios y en su misericordia Dios usa. Así es que el faraón, que es figura del anticristo, que anticristo significa anti es contra y Cristo es ungido. Anticristo es aquel que está en contra de los ungidos de Dios, y es usado para educar la vida de Moisés. Así es que Moisés tenía ropa egipcia, habla egipcia, peinado egipcio, zapato egipcio, cultura egipcia, tradiciones egipcias, religión egipcia. Pero Dios necesita tratar con alguien para que se despoje de todo eso, porque tú estás en las manos de Dios. Tú no eres producto de una casualidad, tú eres producto de la voluntad de Dios. Y Dios usó a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos paternos y maternos, y así en todo tu árbol genealógico, por un propósito de Dios. Dile al que tienes ahí al lado: yo no soy producto de una casualidad. Yo estoy aquí con un propósito. Vamos, díselo.
Te pregunto a aquel que te dijo eso, ¿lo oíste convencido? No está muy convencido, ¿ah? Como que te miras en el espejo y le haces, ¿yo? Sí tú, sí tú. Hay un propósito de Dios divino en tu vida. ¿Cuántos dicen amén?